El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse unos minutitos, queridos hermanos. Estamos ya llegando al segundo domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en esta ruta cuaresmal, en este desierto cuaresmal que nos invita a prepararnos para poder llegar a ese momento crucial en el que con Cristo queremos resucitar. Entonces hacemos este camino. Pero hoy es importante tener en cuenta varios elementos fundamentales que la liturgia nos presenta para nuestra reflexión. La primera es que yo quisiera invitarles a que vuelva a ver por favor al que tiene al lado. Ahora pregúntele: ¿para qué vienes a misa? Dígale: ¿a qué has venido hoy a misa? Quedémonos con estas preguntas. Bueno, pero era solo eso, hermanitos. No sigan hablando, por favor. Solo era decirse eso. Esta pregunta es importante y en el camino de la reflexión lo vamos a descubrir. ¿Por qué? El domingo pasado, ¿alguien recuerda de qué hablaba el Evangelio? Las tentaciones. Eran las tentaciones. Hoy se nos presenta a Jesús transfigurado. Jesús que se transfigura delante de sus discípulos. Primero atraviesa un periodo de tentación, de prueba. Y ahora hay algo glorioso, hay algo divino, hay algo que los discípulos no esperaban contemplar. ¿Y qué es la transfiguración? Es que Jesús les muestra la gloria de su divinidad escondida en su humanidad. Los discípulos no esperaban ver eso. Los discípulos subieron ¿a qué? A orar. A eso les dijo Jesús que iban. Dice: en aquel tiempo Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte para orar. Y se lo llevó y se van a orar. Pero es impresionante y podemos preguntarnos por qué en este momento concreto en el que Cristo se dirige como cordero llevado al matadero,
¿por qué en este preciso momento Jesús les muestra su gloria? ¿Por qué no se las mostró antes? ¿Por qué justo cuando va camino a la cruz? Cuando está preparándose y va dando esos pasos, esos momentos para ese momento culmen. Ya Jesús ya les estaba anunciando, ya aquí ya les había anunciado varias veces lo que le iba a pasar al Hijo del Hombre, que iba a tener que padecer en manos de los líderes, que lo iban a crucificar y tal. Y ya de hecho en ese momento ya hablaba incluso de la resurrección y al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Pero ¿qué pasaba? Los discípulos seguían sin comprender, seguían sin entender. Y entonces hoy Jesús les muestra este momento especial de gloria. ¿Cuántos discípulos eran? No, los discípulos de Jesús. Dicen, 12, eran 12 los discípulos. ¿Y hoy estaban con él cuántos? 3. Estaban 3. Uno tiene a veces su círculo de amigos, ¿cierto? Son varios amigos con los que nos llevamos, vamos a comer, compartimos. Pero siempre de ese grupo hay un par que son los más cercanos, los que son más amigos. Pareciera, nos da la impresión, de que estos 3 eran los más cercanos a Jesús. A ellos 3 les mostró su gloria. A ellos 3 les permitió vivir este precioso momento, camino a un momento no tan precioso, pero les permite que vivan este momento de gloria. Y estos amigos, estos discípulos de Jesús, están como en una escuela. Jesús es el maestro y es una escuela apostólica. Ellos están aprendiendo, Jesús les está enseñando, Jesús les va revelando muchas cosas. Y Jesús quiere preparar el corazón de sus discípulos. Pregunto, ¿qué es lo que va a vivir Jesús después de este momento camino a la cruz? ¿Por qué es lo que va a atravesar Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar? Sufrimiento, dolor, humillación. ¿Se fijan? Para Jesús ciertamente no era fácil, pero lo asumía. Pero probablemente los suyos se iban a sentir desconfiados, desesperanzados y probablemente iban a perder su confianza en Dios. Lo poco que habían ido logrando, lo poco en lo que habían ido creciendo, probablemente iba a ser que ellos se fueran desanimando. Y entonces Jesús los prepara con este momento para que cuando venga la humillación, para que cuando venga el dolor, para que cuando venga la prueba, ellos no pierdan la confianza y la esperanza en Dios. ¿Qué manera más pedagógica de Jesús de enseñarle a sus discípulos? De prepararlos, de preparar su corazón. Dicho esto, quisiera que descubramos 3 rasgos importantes que hoy el Evangelio quiere presentarnos para acoger en el corazón. El primero, ¿quiénes eran los que estaban hablando con Jesús? Moisés y Elías. ¿Quiénes son Moisés y Elías? ¿A quién representa Moisés y Elías? La ley y los profetas. ¿Y la ley y los profetas qué representa? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y Jesucristo, fíjense, si ahí está Moisés y Elías, ¿qué era en el Antiguo Testamento? Jesús, ¿qué es? El Nuevo Testamento. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahí está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero veamos algo importante.
de qué hablaban Moisés y Elías con Jesús, de la muerte que iba a atravesar, de lo que le iba a tocar vivir. Y fíjense que yo no sé a ustedes, pero si nos ponemos a desmenuzar el Evangelio, esta parte concreta es paradójica. ¿Por qué es paradójica? Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo estaba Jesús y los que estaban con él ahí? ¿Cómo estaban? Resplandecientes. Estaban así como cuando uno lava una camisa blanca con el cloro de la mejor marca. ¿Qué cloro ocupan ustedes? Cloralex. Ya le está haciendo propaganda. Ajá, se fijan. Es decir, hay algo que es muy paradójico. Están en un momento de gloria, es algo jamás visto, pero están hablando de muerte. ¿Qué es eso? ¿Por qué no hablar de gloria? No de gloria a nuestra secretaria, ¿verdad? Sino de la gloria de Dios. ¿Por qué no hablar de gloria? Y tener que estar hablando de muerte cuando ellos están en ese momento viviendo un momento de gloria, valga la redundancia. ¿Por qué no? Lo que pasa es que este momento concreto de diálogo es una verificación de la agonía que a Jesús le va a tocar atravesar. Pero también es algo bien importante. Mire, esto tenemos que grabarlo en el corazón, esto que les voy a decir en este momento. Hay que tener en cuenta, esto nos quiere enseñar algo. No hay gloria sin cruz y no hay cruz sin gloria. No hay gloria sin cruz y no hay cruz sin gloria. Para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Y si usted y yo pasamos por la cruz, tenga esperanza, hay gloria, habrá gloria. Pero no hay la una sin la otra. Y esto es algo importante para nosotros los cristianos. Porque cuántas veces en la vida atravesamos encrucijadas, caminos que creemos que no tienen salida y nos desesperanzamos y sentimos que ya no vamos a encontrar la salida y que se acabó todo. No, momento, ¿hay cruz? Sí, pero si hay cruz, tenga presente que habrá gloria. Con fe, con esperanza, viva el momento de la cruz. Y cuando esté en la gloria, recuerde que para llegar ahí tuvo que pasar por la cruz. La una es con la otra. No van solas, no existen solas. Segundo elemento importante que a mí me gustaría resaltar hoy. El rostro de Jesús estaba resplandeciente, sus vestiduras estaban fulgurantes. La pregunta es, ¿cómo estaban los discípulos de Jesús en ese momento? ¿Cómo? Pero antes del miedo, adormilados, con sueño, bostezando, como algunos en la misa. Quería aprovechar para decirlo. Y se ríen porque saben que es cierto, ¿verdad? Fíjense, ellos estaban adormitados. Estaban como algunos en la misa. El padre dice algo y ellos, sí, padre, sí, padre. Ni saben qué, pero a todo dicen sí. Y a veces pasa eso, a los discípulos les estaba pasando. Frente a un momento de gloria, los discípulos estaban durmiendo.
frente a un momento que nunca antes habían tenido delante de ellos, se estaban durmiendo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Es la actitud de aquellos que aún viendo las obras de Dios en su vida, no comprenden. Y parece que es cualquier cosa. Vuelva a ver al que tiene al lado. Dígale, a veces te pasa eso, dígale. A veces estás viendo y no ves, dígale. Y a veces así nos pasa, queridos hermanos. Fíjense, con frecuencia recibimos regalos de Dios, consolaciones de Dios y estamos bostezando. Esto es metafórico, ¿no? No estoy diciendo que se la pasan bostezando, pues, pero es metafórico, ¿no? O sea, tenemos la misericordia de Dios ahí delante y parece que es poca cosa. Estamos más bien pendientes de otras cosas. ¿Se fijan? Por eso comenzamos con la pregunta que se hicieron ustedes. ¿A qué has venido a la misa? ¿A qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí en la misa? ¿A dónde subieron los discípulos con Jesús a orar? A un monte. ¿Por qué los judíos subían a un monte a orar? Porque era el lugar de encuentro con Dios, porque como el monte era alto, entonces en la altura sentían que estaban cerca de Dios. Por eso es que en la misa nosotros vemos en los templos que el presbiterio está siempre más arriba que la nave central, porque significa que subimos al monte. Vamos al encuentro con Dios. Padre, pero no subimos todos. Entonces no nos encontramos con Dios. No, ¿cómo no? El sacerdote hace las veces del pueblo. Por eso el sacerdote sube en nombre del pueblo para presentar a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién subía al monte? ¿Quién subió al monte para recibir las tablas de la ley? Y subió en nombre del pueblo. No subió todo el pueblo con él. Subió él, recibió de Dios y bajó a entregarles al pueblo y les dijo: esto es lo que nos da Dios, esto es lo que nos manda Dios, esto es lo que nos pide Dios. Entonces, venimos a la Eucaristía, venimos al monte a encontrarnos con Dios. Pero la pregunta es, ¿será que de verdad vengo a encontrarme con Dios? ¿Será que de verdad vengo a dejarme sorprender por la gloria de Dios? ¿Será que de verdad recargo mi vida en la Eucaristía? Porque entonces veamos el tercer elemento. Aunque los discípulos estaban adormilados, bendito sea Dios que se despertaron. Y cuando se despertaron, ¿qué pasó? ¿Cómo? Se querían quedar. ¿Qué dijo Pedro? Maestro, qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No dijo, vamos a hacer una choza para mí, una para Santiago y otra para Juan. No me importa si me toca quedarme en el suelo, no me importa si no tengo choza, pero quiero seguir contemplando esto hermoso. ¿Quiénes, levanten la mano aquí, quiénes han ido a un retiro en donde han tenido un encuentro personal con Jesús? Ajá, la mayoría, fíjense. Y fíjense que yo no sé si pasa, yo creo que casi en todos los retiros pasa, cuando ya está casi terminando el retiro, le dicen a la gente: ¿ustedes se quieren ir ya del retiro? Todavía no. ¿Y la gente qué dice? No. ¿Por qué no se quieren ir del retiro? ¿Por qué uno no se quiere ir del retiro? Porque ahí está contemplando la gloria de Dios, porque ahí delante de la presencia del Señor no hay problemas, no hay dificultades, no hay dolor. Uno está sanándose.
Pero uno sabe que cuando salga del retiro, ¿con qué se va a ir a encontrar? Con todo lo que se ha quedado allá. Y no hay para dónde. Ahí está todo, ahí sigue. Entonces, es importante no querer aprisionar los momentos de gloria. Las consolaciones que Jesucristo nos da, no las podemos aprisionar. Tenemos que aprender a deleitarnos. Cada caricia, cada consuelo que Dios nos da, hay que aprovecharlo porque no es eterno. La vida continúa. Los discípulos tuvieron que bajarse del monte y tuvieron que ir a continuar su vida. Pero cuando bajaron, bajaron con esperanza. Cuando bajaron, bajaron con fe. Cuando bajaron, bajaron con fuerza, creyendo que podían continuar su día a día, porque habían reconocido que no todo iba a estar perdido, aunque hubiera cruz. Y si nosotros vivimos desde esta perspectiva, creo que vamos a poder salir adelante. El problema es que vivamos o solo de una o solo de otra manera, o solo abajo del monte, sin esperanza, sin fe, o solo queriendo estar en el monte. Hay que alternar. Cada domingo venimos a la Eucaristía. Cada domingo debería de ser una subida al monte para encontrarnos con el Señor y luego bajar a continuar la semana recargados de la gracia de Dios. San Juan de la Cruz decía una expresión: ni recogeré las flores, ni temeré a las fieras. Ni recogeré las flores, ni temeré a las fieras. No voy a pretender vivir en la consolación toda la vida, ni tampoco voy a huir a las cruces que tenga que llevar en el día a día. Es un equilibrio, es un balance. No todo es negro, no todo es blanco. A veces son escalas de grises, pero el Señor va con nosotros. Y el Señor, desde la gloria que nos muestra y que nos va a mostrar hoy en la Eucaristía, quiere que nosotros nos transfiguremos también, para que transfigurados vayamos y compartamos con otros la presencia de Dios en nuestras vidas. Que así sea.